Pues estamos con doña Carmen Bueno, que es viuda de Eduardo de Guzmán, el gran periodista y posiblemente el mejor periodista del siglo XX y el más objetivo. Desde su punto de vista, doña Carmen, ¿por qué se produjo la Guerra Civil Española? Por hambre, por injusticias y por un aplastamiento de toda la clase obrera y de todo, era por lo que era una guerra por una sublevación de unos señores que no estaban contentos. Fue una sublevación pues desagradable pues este señor Franco, que se encontró ahí muy valiente, el que le molestaba se lo cargó y ya está. ¿Dónde le coge a usted la guerra? En Madrid. ¿Y qué recuerdos tiene de aquel Madrid en guerra? ¿El Madrid en guerra? Pues al contrario de lo que se cree la mitad de la gente, no la mitad de la gente, fue pues una alegría en general, ¿no? Porque como se les hizo cara a los que se sublevaron, pues fue una alegría, eran chavales, era gente joven, era una gente, pues nada, y todos los que éramos jóvenes, pues estábamos, pues no sé, que todo iba a cambiar, aunque estaba bastante organizado, porque había, por ejemplo, era la UGT y la CNT, que en aquella época eso es lo que les dolió y por lo que se sublevaron, porque estaban muy encaminados y estaban muy bien organizados. Entonces la gente no podía trabajar si no estaba sindicado. Como ahora tienen que pasar por el paro, entonces tú tenías que llevar al trabajo un carnet del Partido Socialista, que era UGT, y otro de la CNT. Y la gente joven creen que vivimos muy tristes, pero vamos, ¿de qué? Si no lo pasábamos muy bien, era una guerra de gente joven. En la obra de su marido, concretamente en el libro titulado Madrid, rojo y negro, se recoge alguna crónica, por ejemplo, de la muerte de Durruti. ¿Recuerda usted la defensa de Madrid por parte de los anarquistas? Hombre, por parte de los anarquistas y por parte se entregaron, los sindicatos se entregaron todos, y entonces en plena guerra no había ni unos más ni otros menos. La prueba es que todo el mundo cobraba igual. Los soldados cobraban igual en los trabajos, lo que era la clase obrera, ¿no? Pues todo el mundo cobraba igual, ¿no? Y vamos, es que me da mucha rabia cuando creen que estábamos muertos de hambre y que estábamos tristes, todos los jóvenes nos íbamos a llorar, y al contrario, íbamos al cine, íbamos al teatro, íbamos a todos los sitios y estábamos muy contentos. ¿Qué recuerda de aquellos combates iniciales en los cuales muere Durruti, de la ciudad universitaria? Pues es que es un combate donde él muere en la universitaria. Vamos, es posible que yo no me lo sepa muy bien, pero él viene cuando se acercan a Madrid, a la defensa de Madrid, porque muere enseguida, muere Durruti en la guerra. El 20 de noviembre de 1936. Y entonces, o sea que tampoco Durruti tiene una participación especial, tiene pues una vida muy especial, claro, porque era un gran hombre y tenía las ideas tan claras y eso, pero no supuso nada a Durruti en la guerra. ¿Usted conoció a Melchor Rodríguez? Sí, claro. ¿Y qué recuerdos tiene Melchor Rodríguez? Pues tengo un recuerdo de un hombre muy honesto, ¿no? Una buena persona, era un hombre que había sido torero, banderillero, no sé qué, algo de esto, y que era muy buena persona, y era un romántico. Es que los anarquistas, ojo, que se creen que iban con un cuchillo entre los dientes y una pistola y el que hablaba con un anarquista de verdad, pues era un placer. ¿Y por qué dice que Melchor Rodríguez era un romántico? Hombre, pues por su vida, por la vida que había llevado, porque él no se hace de la CNT en la guerra. Él tiene una campaña muy larga. Yo no sé desde cuándo estaría este hombre afiliado, pero figuraba entre la flor y nata de los anarquistas. ¿Le trató usted después de la guerra a Melchor Rodríguez? Pues sí, ya, pero menos, comprende. Yo a Melchor Rodríguez pues lo vi el día que se murió,
porque fuimos a verle al hospital. Y entonces ese día le conocí, y además él escribía y escribió teatro. Yo me acuerdo que fui al Teatro Martín a un estreno de una obra que había hecho él, pero no me preguntéis cuál ni cómo, pero que él escribía. ¿Y qué recuerdos tiene del día de su muerte? ¿Estuvo en el entierro? ¿Quién, de Melchor? De Melchor Rodríguez. Mi marido sí, pero yo no. Mi marido sí estuvo. ¿Le contó Melchor Rodríguez, le contó Eduardo de Guzmán algo relacionado con el entierro de Melchor Rodríguez? Pues no, murió normalmente, murió en el hospital normalmente y no hubo nada especial que contar lo han contado luego después de que ha hecho la salvación, de que no fusilaron, no hizo nada, él no hizo más que dar órdenes de que no fueron. Bueno, claro que duda cabe que mataron a unos cuantos, pero vamos, no fue que se destacara. Bueno, luego le dijeron lo del ángel rojo y todas esas cuestiones, pero vamos, no sé por qué le dijeron el ángel rojo, porque no cumplió más que lo que él estaba, él estaba en director general de prisiones. Era director general de prisiones, y él, pues el que dio la orden y que la cumplió, y que no hay una guerra como fue la guerra esta, y que claro que hubo muertos, claro que hubo, pero muchos menos. ¿Y por qué se produce el enfrentamiento entre comunistas y anarquistas? Pues eso yo no lo sé, ni tengo ni idea. ¿Por qué? Porque ahí se liaron, porque no estaba en Madrid. Yo estaba en Valencia y pues lo que han contado de lo de Casado y lo de tal y de cual, pero yo no estaba, que se liaron, que hubo una cosa de revolución, pero yo de esa parte no tengo ni idea. Hombre, conocido pues a los que participaron en eso, porque eran los que eran de la CNT, yo los demás no los conocía. Ten en cuenta que yo tengo muy pocos años ahí. ¿Cómo conoce a Eduardo de Guzmán? ¿Yo? Pues se lo voy a decir. Ya ves cómo conozco yo a Eduardo. Eduardo era director de Castilla Libre. Entonces, hay el secretario de la CNT de Centro, era Isabel Romero. ¿No lo ha oído? No, era Isabel Romero. Pues Isabel Romero, que era un hombre pues estupendo y bueno, un anarquista de verdad. Y desgraciadamente, bueno, le hubiesen fusilado, pero vamos, se murió en guerra. Se murió el año 37. ¿Ves? Que fue el 37 cuando se murió. Ayer estuve hablando con la hija de él. Y entonces, pues tenía una niña pequeña, con la que yo estuve hablando ayer, y estaban en un pueblo, ella y la compañera bueno, la madre de la niña esta, que era la compañera de Isabel Romero. Y fuimos mi hermana y yo a llevarle un jerseíto, porque mi hermana era muy amiga de Isabel Romero y de la mujer, y fuimos a llevarle un jerseíto para que se lo llevase a la niña, en la calle Fernando el Santo. Y bueno, pues muy bien, bueno, ¿me acompañas? Pues sí, te acompaño. Y todos los que iban a un mitin, no sé qué irían, eran pues conocidos míos y tal, y mi hermana estaba metida mucho en esos follones, vamos, no, mi hermana, mi cuñado y mi sobrino. Y entonces, pues, estándole dando, pues empezaron los chicos, por lo que hablábamos, que eran chicos jóvenes y eso, y entonces me estaban diciendo, pero chica, cásate, que esto, busca uno, que están muriendo muchos soldados, te vas a quedar soltera y tal. Era un día en verano que hacía un calor de miedo. Y entonces yo, pues así, he sido muy divertida, yo muy divertida, pues, como correspondía a la edad. Y entonces digo yo, vamos, ¿pero de qué? Yo cómo me voy a quedar yo sin marido, eso ni enseñarlo, vamos. Al primero que pasa por la calle le digo si se quiere casar conmigo. Y ellos reaccionaron y venía Eduardo, venía para abajo, que iba a coger el coche de Isabel Romero, que se iban a Ciudad Real. Y entonces yo no le conocía. Pero ellos, claro, sabían, y como yo me había tirado la farolada esa, de decir que yo se lo iba a decir al primero que llegara y dicen, ¿a qué no? Y digo yo, ¿a qué sí? Y bajaba Eduardo, solo, porque hacía un calor, era en plena tarde y hacía un calor de miedo, y yo veo que bajaba él, y digo, oiga, ¿se quiere usted casar conmigo? Dice, claro que sí, ahora mismo. Y así le conocí. ¿Y cómo era Eduardo de Guzmán? ¿Cómo era de qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo era como persona? Pues era un hombre muy alegre, era muy simpático
y era que le hacía favores a todo el mundo, y que nadie le ha podido rechazar, así ni esto de él, nadie. Ni, bueno, mira, te voy a decir, por ejemplo, cuando ya sale de la guerra ya hablan un poquito y los chicos jóvenes están estudiando. Hay un libro que él tiene que es La Segunda República fue así, y entonces pues los chicos tenían y estaban haciendo la tesis o alguna cosa y venían aquí. Entonces yo procuraba juntar un par de chavales, 3 o 4, para que no perdiera él tanto tiempo, ¿no? Bueno, se metían aquí y llegaban, don Eduardo, tal, perdone usted, y tal. Cuando se iban, le decían Eduardo. Así era Eduardo. Y entonces, cuando se estaba despidiendo de ellos, decía, bueno, pues nada, que os vayáis bien, que estudiéis, que eso es lo mejor, que tal, les daba su consejito. Y luego ya después les decía, oye, si yo no estoy aquí, en la portería os dejo eso. Y os lo darán porque yo lo voy a dejar ya preparado para vosotros. Y ya se iban y les decía yo, pero bueno, ¿qué le has hecho? No, es unas cuartillas que les he hecho, son unos chicos muy majos. Llamaban, ya te digo, diciéndole don Eduardo y se iban diciéndole Eduardo. Y le encantaba la gente joven, le encantaba la gente joven. Eduardo de Guzmán es condenado a muerte por auxilio a la rebelión en el consejo, en el que Miguel se juzga Hernández. a Miguel Hernández. Sí. Y ni a Miguel Hernández ni a él les preguntan una sola palabra. Porque fueron un montón de ellos, llevaban a lo mejor 20 o 30 en el mismo juicio, ¿no? Pero ni a Miguel Hernández, creo que era el gato, ni a Miguel Hernández ni a Eduardo les preguntaron nada. Es decir, que era un juicio que estaba predeterminado. Claro, si no les preguntaron ni cómo se llamaban. Nada más que fulano de tal, pena de muerte, fulano de tal, 30 años, fulano de tal, tal. Ese fue el juicio de Miguel Hernández y de Eduardo de Guzmán, y de muchos. Indultado Eduardo de Guzmán, tiene que cumplir prisión. ¿Qué recuerdos tenía él luego de aquellos años? ¿Tenía rencor? No, jamás ha tenido rencor con nadie. Todo lo que tú leas, ves que trata a los socialistas, a los comunistas, a todos los trata con un cariño y con un... Pero vamos, bueno, si has leído Nosotros los asesinos, lo verás, ¿no? De que los trata, era un hombre amable, servicial, y fíjate, ¿sabes cómo saludaba Eduardo a todo el mundo? Cuando se despedía siempre decía, bueno, que seáis felices. Ese era el saludo de Eduardo de Guzmán. Se produce una tragedia, y es que Eduardo de Guzmán, que había sido director de periódico, pues él fue redactor jefe de La Tierra. A una tempranísima edad, no puede ejercer el periodismo porque se le deniega la inscripción en el registro oficial de periodistas. Claro. El abuelo de este señor. ¿Y entonces cómo vive? Pues haciendo novelas del oeste, cuando sale de la cárcel. Él no ha vivido más que... Y traducciones, pero si ha hecho una cantidad de traducciones de miedo. Ahora te lo voy a enseñar. Él ha hecho traducciones, ha hecho traducciones de inglés, de alemán, ha hecho de todo. Porque hablaba inglés y alemán. No, vamos, sí, hablaba a inglés perfectamente. Hizo 500 novelas del oeste. No, menos, 450, ya está bien. ¿Y qué mecánica de trabajo tenía? ¿Cómo las hacía? ¿Cómo las hacía? Sentado en esa silla, ¿sabes? Sin estropear ni una sola cuartilla. Con la puerta abierta. Más trabajaba de noche, el de noche trabajaba más, pero de día si hacía alguna cosa, pues se levantaba a las 2 de la tarde, porque se acostaba a lo mejor a las 6 o las 7 de la mañana, porque él siempre trabajó en periódicos Es decir, escribía por la noche. Por la noche, sí. Y ya una velocidad de miedo. Yo cuando oigo decir que hacen tanto eso, que hacen tantas copias, yo digo... Pues él estaba muy acostumbrado al periodismo, porque lo que él ha sido un gran periodista, ¿no? Y estaba, a mí, compañeros de él decían, estaba escribiendo el artículo de fondo, él, y estaba discutiendo con los demás en la redacción.
Y eso es verdad, porque yo pasaba por ahí y le insultaba, ¿sabes? De mentira. ¿Cómo es posible, Carmen, que un hombre que no había estado en Estados Unidos pudiese hacer aquellas novelas del oeste? Hacía, ¿Cómo sí, se sí. ilustraba? ¿Cómo lo hacía? Pues con sus planos y con sus cosas. Él cogía un plano y vamos, te describía cualquier sitio que viera, y escribía con 4 seudónimos. Era Eddie Torney, Mark Woodman, Richard Hudson, y no sé qué otro también hay por ahí. Luego se produce su rehabilitación. Sí. Puede ya inscribirse Pero bueno, se reproduce cuando él está ya, vamos, pues muy poco tiempo antes de morirse. Ya no me acuerdo, yo de eso no me acuerdo. ¿Y cómo es fechas. cómo es la vida de Eduardo de Guzmán cuando ya se le permite ejercer el periodismo, etcétera, Pues etcétera? mira, la vida de Eduardo de Guzmán es estar en la máquina el tiempo que por la mañana, por la tarde salir a dar una vuelta, que salíamos todas las tardes, y leer. Esa es la vida de Eduardo de Guzmán. Le han venido a ver mucha gente y él ha contestado a todo el mundo y esa era la vida de él. Es autor también de un libro documento llamado Aurora de Sangre. Aurora de Sangre. Bueno, es que Aurora de Sangre fue tuvo mucho trato con ella. Eduardo declara en el juicio de la madre, de Hidalgar. Y va, pues ella y la madre están todos los días en la redacción del periódico, de la Tierra, que es donde él conoce a ella y a la madre, y son muy amigos, son amigos íntimos. ¿Qué pensaba Eduardo de Guzmán de la Guerra Civil Española? Pues que eso, pues que fue un asalto, un asalto. Ahí no ha habido, fue guerra civil, pero bueno, no estoy hablando como Eduardo de Guzmán, yo puedo hablar como yo, ¿no? Claro. Pues entonces, todos creíamos lo que fue, que la gente obrera se estaban levantando y le hicieron cara a la República y le hicieron cara a todas las cosas, y claro, pues cuando empieza la guerra, pues es porque todos se pusieron en contra del asalto, de la sublevación. Que esto no fue una guerra porque sí, esto fue una guerra por sublevación. ¿Cómo fue la muerte de Eduardo de Guzmán? Pues muy triste, le operaron, él tenía una fibrilación auricular y bueno, tuvo otras 2 operaciones, le operaron también de colon, en fin, estuvo pues muy fastidiado, pero no había quien lo dijera porque él estaba siempre muy bien y no le pasaba nada, y a él no le pasaba nada, y nada, estaba muy... Y luego ya últimamente pues le pusieron un marcapasos, y al año, en el mismo año, él se murió el día 25, y el día 1 le habían puesto el marcapasos. Y nada, le dio una trombosis, lo llevamos al Ramón y Cajal, y nada, ya allí se murió. ¿Cómo fue su entierro? ¿Fue mucha gente? Sí, bueno, menos de la que debía de haber ido. Porque era verano también, la gente estaba fuera, yo no quise dar... ¿Y cómo se entierra un anarquista? ¿Con la cruz? No, de eso me encargué yo, no, mire. Cuando se muere, yo me estoy con él todo el tiempo en el hospital, todo el tiempo. Yo entré con él a las veces que ingresó, que tuvo 2 o 3 veces, y salí con él, detrás del furgón que lo llevaron desde Ramón y Cajal al tanatorio. Y entonces yo llegué allí y bueno, pues arreglar los papeles y todas esas cosas, porque yo soy muy fuerte, y no me cayó nada. Y cuando no tiene razón, a mí me importa lo que me pueda pasar. Le doy la razón al que la tenga, o al que me parece a mí que la tiene, ¿no? Y subí yo con mi hija a hacer las gestiones y era el momento que ya empezaba, había ya incineración. Y entonces yo, hablando con el señor, ofreciéndote todas esas cosas que ofrecen, pues le dije yo, oiga, digo, ya, porque a mi hermana que se murió antes, la incineraron, fue la 2ª o 3ª que incineraron aquí. Y entonces me dijo, no, ahora ya había que hacer 2 certificados cuando se murió mi hermana, médicos, ¿no? 2 médicos. Y entonces lo preguntó, decía, no, ahora puede usted lo que quiera. Y digo, pues no,
Y la miré a mi hija y digo, mamá, si él nunca dijo nada y tal, bueno, pues ahora sí, da igual, que normal, le enterraron. Y cuando me dijeron, bueno, a ver, me empezaron a ofrecer el entierro de tal y de cual, y dije, bueno, mire usted, no, ninguna cosa del otro mundo, sí, da igual, pero vamos, una cosa decente. Y dije así esa expresión que me miró mucho el señor este, que yo le resistí la mirada, y le dije, oiga, pero los herrajes, palabras textuales mías, los herrajes todos fuera. Y no han tenido ningún herraje. ¿Quieres que te enseñe? No, no hicimos, como no se hizo funeral ni... ¿Quiere añadir algo más? Sí. ¿Quiere añadir algo más? Pues quiero añadir lo demás que nada, que lo enterraron y allí no fue a pasar el cura y le dije que no pasara, que no estaba. Y estaba allí ¿cómo se llama? Este de Magdalena, ¿cómo se llama? Un teólogo. Eso. Ah, Miret. Es de Enrique. Enrique Miret. Miret. Y entonces estaba allí Enrique y claro que el cura lo conocía y tal y cual y dijo, no, mire, no, él no era católico, pero era una gran persona. Y así fue el entierro de Eduardo. Muchas gracias. No, vamos, es que es la verdad lo que le estoy diciendo, créalo. Gracias. ¿No?